Bueno, me siento contento de estar aquí con ustedes y me siento sobre todo privilegiado. Me siento honrado por el Señor de permitirme estar aquí con ustedes en la mañana de hoy. Antes que nada, quiero que cierres sus ojos unos segundos. Amado Dios y Santo Padre, y venimos delante de ti, Señor, presentándote esta reunión. Venimos pidiéndote que seas hablando a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, a escuchar tu palabra, Señor. Y te pido que sobre todo, Señor, tu presencia, tu palabra, tu voz, Señor, sea a través de mi boca, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea en este lugar, que sea llenando la presencia de cada una de las personas que estamos aquí en este lugar, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas hablando tú y reconociendo que soy solo un siervo, Señor, tu siervo, en obediencia, Señor, y que al lado tuyo no soy nada, Señor. Te damos gracias y en tu nombre decimos amén y amén. Amén. Bueno, antes que nada quiero preguntarles, ¿saben ustedes a qué persona en la Biblia se refiere literalmente como amigo de Dios? ¿Sí saben? Quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia, si la tiene en su celular. Le recomiendo cada vez que usted vaya a estudiar la palabra de Dios, tenerla en físico. Este libro tiene mucho peso, sé que en el celular facilita mucho, pero no hay como tenerla en físico. Dice Isaías 41:8: pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham. Si usted toma notas, apuntes, subraye esta palabra, amigo. Si usted en algún momento ha tenido un amigo, una amiga importante, un mejor amigo, una mejor amiga, usted sabe que esta relación no surgió solamente con usted conocer el nombre de esta persona. Sabe que no fue algo así como de pronto, no sé, a Diana, mira, te presento a Lucia, a Violeta, y bueno, entonces con solo saber tu nombre, entonces a partir de hoy vas a ser mi mejor amiga porque me caes bien, porque veo que hueles rico, te vistes bien. Sabes que no fue así. En el caso de los hombres, de pronto, Pastor Javier, te presento a Edwin, y Edwin, bueno, mi pastor, hoy vas a ser mi mejor amigo a partir de hoy, vamos a hacer todo lo que a mí me gusta hacer, guste o no te guste. Saben que no fue así. Una relación de amigos no sucede así, es de compartir tiempo, de pasar tiempo con la persona, ¿cierto? Dice en Santiago 2:23: y así se cumplió lo que dicen las escrituras, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe, incluso lo llamaron amigo de Dios. ¿Te imaginas tú que te dijeran amigo de Dios? ¿Cómo te sentirías tú? Que de pronto el día de mañana llegue el pastor y te diga, no sé, mira, Pepito, te habló, el Señor me dijo que tú eras su amigo y que tiene tal palabra para ti. ¿Sí? El solo hecho que a ti te digan amigo de Dios quiere decir que tú pasas tiempo con Dios, ¿cierto? De la misma razón, si a ti te dicen, mira, tu amigo tal, tú dices, bueno, si te dicen que es amigo, la persona deduce que pasas tiempo con esta persona. Y Dios quiere que tú pases ese tiempo con Él, ¿sí? Mira, si vamos a un diccionario, si vamos a Google, dice que amigo es una persona con la que tienes una amistad, una relación afectiva basada en la reciprocidad. Es algo mutuo, no es algo unilateral, ¿sí? En esa amistad de amigos, tú hablas con la persona, le cuentas tus cosas, la persona igual, y se empiezan a conocer a tal punto que empiezas a saber qué cosas le gusta, ¿sí? Qué película le gusta tal vez ver, qué música le gusta escuchar, y viceversa. La persona conoce cosas de ti, como, no sé, cuál es tu comida favorita en general, y hasta qué cosas te molestan o te disgustan. Es algo mutuo, es de compartir tiempo. Mira, en Génesis 18, del 16 en adelante, hay una historia que a mí me impactó. La primera vez que yo la leí estaba muy joven, y es una historia que se tiende a una oración. Abraham está en un punto en el que el Señor le habla, envía a sus mensajeros y empieza una conversación, ¿sí? El Señor piensa destruir a Sodoma y Gomorra, pero él sabe que en Sodoma habita un hombre llamado Lot, el cual es sobrino de Abraham, ¿sí? Entonces Lot era un sobrino amado por Abraham. El Señor sabía que si destruía a Sodoma y a Gomorra, Abraham le iba a doler, porque era su sobrino, porque lo amaba. Entonces el Señor le habla a Abraham, le dice, mira Abraham, tengo pensado destruir Sodoma y Gomorra,
pero bueno, le cuenta sus planes. Entonces Abraham empieza a interceder y el Señor hace esto con el fin de que Abraham interceda por su sobrino y por los gustos que pudieran haber en esta tierra. Entonces dice la palabra, la Biblia nos enseña que Abraham empieza a interceder, empieza a tratar de negociar con el Señor y le dice: mira, Señor, si hubieran 50 personas justas en esta tierra, ¿tú destruirías a estas tierras? El Señor le dice: no, por 50 personas que encuentres, 50 justos, no destruiré esta tierra. Vuelve y Abraham busca y le dice al Señor: mira, Señor, perdóname por insistir tanto, por ser tan insistente. Si hubieran 45 personas justas en esta tierra, ¿tú la destruirías? El Señor: no, mira, por 45 personas justas no destruiría esta tierra. Vuelve otra vez y le dice: Señor, si hubieran 40 justos en esta tierra, ¿tú les destruirías? El Señor vuelve y le responde de la misma manera: no, Abraham, por 40 personas no los destruiría, por 40 justos. Entonces, fíjate muy bien en esta historia, el Señor en últimas con Abraham van a una conclusión de que no hay un solo justo en esta tierra. El Señor determina destruir estas tierras, Sodoma y Gomorra, pero saca antes con vida a Lot, lo rescata de allí, de estas tierras. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado la voz del Señor? ¿Cuántas veces hemos buscado su guía de pronto ante circunstancias, ante algún problema, ante alguna situación, y tomamos las decisiones a la ligera? ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos y le contamos al Señor nuestras cosas? Así como el Señor hizo con Abraham, Él divinamente hubiera podido destruir esta tierra sin ni siquiera decirle a Abraham lo que iba a suceder, pero lo hizo porque era su amigo, porque le amaba, porque amaba a su amigo Abraham. Dice Éxodo 3:11: dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés, cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Fíjate muy bien que dice cuando alguien hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Yo te hago una pregunta: ¿buscas la presencia del Señor como quien habla con un amigo? A veces nos cuesta, yo sé, a veces nos cuesta orar. Yo recuerdo en el proceso que empecé buscando en oración al Señor, buscando su presencia. No fue fácil, a veces no es fácil empezar. Y yo recuerdo que las primeras veces me postraba de rodillas, ponía mi cara sobre el suelo y empezaba a orar. Y empezaba a clamar con una pasión, como a la hora me despertaba y decía: me dormí. Me levantaba y decía: ay, Dios, la embarré. Bueno, me acostaba a dormir. Al otro día volví hacia lo mismo, iba avanzando. Y me pasaba a veces, me pasaban situaciones similares, pero buscar la presencia de Dios es de perseverancia. ¿Sí? ¿Cuántas veces has buscado la dirección del Señor? ¿Has buscado su palabra, su guía? Tienes tal vez un negocio que estás haciendo y el Señor te habló por medio de las circunstancias, pero tú seguiste empecinado, empecinada en hacerlo. Y el Señor te decía: no, por ahí no es, te colocaba las circunstancias, y no, tú seguías empecinada o empecinado. Es porque no escuchamos la voz del Señor, es porque no hemos aprendido a conocer su lenguaje. Es necesario aprender a escucharlo. No es solamente yo hago y mi relación con Él es solamente yo hablo, le pido, oro, le clamo, pero no me paro un momento a escucharlo. No me paro también a intentar escuchar su voz. Y es que aprender a escuchar su voz, su lenguaje, no es algo que sea solo en un parpadear, es algo de tiempo, de tú estarlo buscando constantemente, de estar leyendo la Biblia, de estar buscando su presencia seguidamente. Mira, en la década de 1940 hubo un grupo de jóvenes estudiantes de teología, viajan desde acá de los Estados Unidos a Inglaterra. Estos jóvenes allí empiezan a hacer un tour, a conocer la casa de un hombre llamado John Wesley. Para los que no conocieron o no saben quién fue John Wesley, este fue un predicador, un hombre de Dios muy conocido en el cristianismo de aquí de los Estados Unidos y pues obviamente de allá de Inglaterra. Él estuvo en este país como misionero y era muy conocido por ser un hombre de oración, un hombre que era firme en la oración
y por un hombre que en sus mensajes, en sus prédicas, enseñaba que el Señor Jesús no debía ser solamente un conocimiento, una enseñanza que a ti te dijeron, bueno, Él murió en la cruz por tus pecados y tú lo aceptaste y para de contar. Él empezaba a enseñar de que Jesús debía ser una experiencia, alguien que tú deberías buscar, como si fuera un amigo, empezar a experimentarlo, empezar a buscar su presencia, su voz, empezar a experimentarlo, ¿sí? Entonces, ahora volviendo a esta historia, estos jóvenes de estudiantes de teología estaban en esta casa, recorriendo cada rincón de la casa, hasta que llegan a una habitación, la habitación principal, y dice la historia que en la parte de atrás, en la parte de la habitación principal, en la parte del fondo, había un pequeño cuarto, una habitación, y esta habitación tenía un piso de madera. El guía les muestra y dice, hay unas marcas en el suelo, esas marcas eran dejadas, habían quedado a causa de las rodillas de John Wesley, con todo el tiempo que él pasa en oración. No sé usted, pero yo creo que si quedaron unas marcas en un suelo, no fue porque él pasó 3, 5, 10 minutos todos los días. Tuvo que haber pasado las horas ahí de rodillas buscando la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, estos muchachos terminan a hacer el tour, vuelven y regresan, se van al bus, van a regresar al sitio donde se están hospedando, y cuando ya están listos para irse, se dan cuenta que hay un estudiante que no está, hace falta un estudiante. Entonces nadie sabe dónde está. Uno de los maestros decide regresar a la casa y empieza a buscar rincón por rincón hasta que llega a la alcoba principal, llega a esta pequeña habitación y entra y se encuentra a un joven muchacho de rodillas, clamando, totalmente bañado en lágrimas, quebrantado, llorando, diciéndole al Señor una y otra vez, Señor, hazlo una vez más, Señor, hazlo otra vez. Y para sorpresa de él, cuando se encuentra esta escena, se da cuenta que el muchacho está de rodillas, preciso en el mismo lugar donde estaban las marcas de las rodillas de John Wesley. ¿Sí? El nombre de este muchacho es Billy Graham. No sé si ustedes saben quién es él o quién fue. Este hombre, para los que no saben, fue un pastor, un predicador estadounidense de gran impacto en el mundo cristiano y en general en todo el mundo. Él viajó por todo el mundo llevando la palabra del Señor. Tuvo la fortuna y el privilegio de hablarle del Señor a los hombres más poderosos de este mundo, incluyendo los últimos presidentes de este país, asesorándoles. Tuvo la fortuna de hablarle, aún entrar en países como cuando estaba la Unión Soviética, la Guerra Fría. Tuvo el privilegio de entrar a esta tierra cuando nadie quería entrar allí. ¿Sí? Esto demarca la pasión, el sentimiento que él sentía en su corazón de buscar la presencia del Señor. A veces nosotros nos limitamos, oramos 2, 3, 5 minutos, ya Señor, esto fue mucho, yo me levanto ya después al otro día hice, ya me pasé 10 minutos, qué nivel en el que estoy, pero no es así. El Señor demanda más de nosotros, demanda más tiempo, y Él pide que no lo limites, Él demanda que no le pongas un tope. A veces nosotros vamos a orar y llegamos cansados de nuestro trabajo, llegamos cansados de la calle, llegamos cansados de nuestros quehaceres y oramos y Dios, gracias te damos por este día, amén y amén, y ya. No, el Señor necesita más esa conversación contigo, necesita más de ti, de que tú le hables, le cuentes tus cosas, cómo te fue hoy, tus planes, qué tienes pensado hacer, que cuentes con Él antes de cada decisión. En Éxodo 33, 18 en adelante encontramos una historia que a mí me impacta y es una de mis historias favoritas, porque es una historia en la que Moisés le pide al Señor de que le deje ver su rostro. Le dice, Señor, déjame ver tu rostro, y el Señor le responde, no puedo dejar que veas mi rostro, porque el hombre que me mire moriría así debido a la santidad del Señor y pues obviamente nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces el Señor le responde de una forma muy especial. Dice la palabra que el Señor tapa con sus ojos, con su mano, los ojos de Moisés, lo coloca en la hendidura de una roca, y cuando él pasa, ya cuando ha terminado de pasar, quita su mano. Me imagino yo que Moisés está en esa hendidura de esa roca, abre sus ojos y con el rabito de sus ojos, ya a lo lejos, ve las espaldas del Señor.
Mira, esto fue suficiente para que a Moisés le brillara tanto su rostro que nadie podía mirarlo de frente. Tuvo que taparse el rostro para poder hablarle al pueblo. Y así es la presencia del Señor. Cuando tú estás en la presencia del Señor, mira, tu rostro brilla. Mira, yo me puedo parar acá, puede venir el pastor, puede venir la persona que sea y pararse acá. Pero si ha estado de rodillas antes de pararse acá, tú lo vas a notar. Yo puedo venir acá, enfrente tuyo, venir y poner mi cara, o sea, hacerme el más santo de todos, poner mi mejor cara. Pero si yo no he estado de rodillas ante el Señor, tú lo vas a notar. Y así es todo el tiempo. Nosotros vamos a nuestro trabajo, vamos y compartimos con demás personas, familia. Si tú has estado de rodillas ante el Señor, eso se va a notar, eso va a hacer la diferencia. Muchas veces tú llegas a algún lado y te hablan y te ven como alguien especial. Yo en mi trabajo, donde llego, con todo el mundo empiezo a hablar. Ay, la gente halla gracia en mí, pero es debido a la presencia del Señor, esa gracia del Señor. Y tú encuentras eso en oración, cuando tú empiezas a conocer al Señor, cuando tú te pones de rodillas y no te importa el tiempo. Si el Señor te pone a que ores 1, 2, 3 horas, tú lo haces porque sientes esa necesidad. Y déjame decirte algo, la oración no delimita o no demarca tu santidad. La oración es esa acción en la que tú comprendes y aceptas de que te sometes al Señor y que tú estás bajo la necesidad de sentir su voz, ¿sí? Tú te sometes a Él, aceptas de que necesitas una total dependencia de Él. Eso es la oración, cuando tú dices, dependo de ti, Señor, para todo, y busca su presencia, busca su voz, busca su dirección. En Éxodo 33, 19, Primera de Reyes 18, 19 al 30. Esa historia es una historia que a mí me apasiona muchísimo, bastante. Cuando el Señor empezó a buscarme, después de yo haberme alejado mucho tiempo del Señor, Él empezó a hablarme y a través de esta historia experimenté bastante, de una forma muy especial, la presencia del Señor, su voz. En esta historia nos cuenta la Biblia, nos enseña de que el profeta Elías es enviado por el Señor a buscar al rey Acab. Venían de un tiempo de sequía que había colocado el Señor por 3 años. Y viene Elías, busca al rey Acab, busca reunirse, ver a los profetas de Baal y de la diosa Acera. Y bueno, se le da la oportunidad, están entre ellos y los reta. Y les hace un reto. Dice, vamos a hacer un altar, vamos a poner un sacrificio, vamos a poner un toro. Y el Dios que haga que baje fuego y encienda este sacrificio será el Dios verdadero. Entonces empieza el turno de los profetas de Baal, hacen un altar, ponen el toro y empiezan a hacer todo tipo de ritos que ustedes se imaginan. Empiezan a clamarle, a orarle a ese Dios y empiezan a cercenarse, a rasgarse sus ropas, están bañados en sangre y Elías hasta se les burla. Y como es de esperar, no pasa nada, es un Dios muerto, no pasa absolutamente nada. Sigue el turno para Elías. Viene Elías, se postra y empieza a hablarle al Señor. Le dice, Señor, respalda, vengo en obediencia, vengo siguiendo tu voz. Y el Señor da una respuesta, baja fuego del cielo. Y fíjate muy bien, antes de él hacer esto, él construyó el altar con 12 piedras simbolizando las 12 tribus de Israel. Hizo abrir una zanja bastante grande alrededor de este altar. Hizo que se le rociara agua al sacrificio y se llenara toda la zanja. Entonces estaba ahí, Elías está orándole al Señor y cae fuego. No solamente enciende el sacrificio, sino que nos enseña la palabra que consume hasta las piedras, consume absolutamente todo, el sacrificio, las piedras, y hasta lame toda el agua alrededor. Y no sé si usted en algún momento ha intentado prender un carbón, de pronto haciendo un asado. Usted sabe que el carbón húmedo no prende por nada, ¿cierto? Pues esto consumió hasta el agua, esto para que no hubiera duda alguna de que había sido obra del Señor. Y si ustedes se fijan,
en el verso 39, dice que el pueblo no le quedó duda. Ellos mismos empezaron a reconocer de que había sido la presencia del Señor. Dice, cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas y aún así dudamos? ¿Cuántas veces vemos el milagro y aún así a los 5 minutos, 10 minutos, dudamos de que lo que nos está hablando Dios es real? Dudamos del Señor. Y esto le pasó a Elías. Dice que después de que sucedió esto, este sacrificio, el fuego de Dios, Elías hizo aprender a todos los profetas de Baal y les quitó la vida a filo de espada. Entonces, cuando el rey Acab le contó a Jezabel lo que había pasado, ella envió un mensajero para amenazar de muerte a Elías. Elías sintió temor y huyó. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, de que vemos la presencia del Señor, pero vienen las circunstancias y no creemos que ese mismo Dios que hizo ese milagro nos puede guardar, nos puede levantar, nos puede sostener? ¿Cuántas veces dudamos de la palabra del Señor? ¿Cuántas veces vamos, después de que viene la circunstancia, leemos la palabra, oramos y el Señor nos habla y dudamos? Y a veces pedimos reconfirmación y reconfirmación y no creemos de que ese Señor, ese Dios que hizo el milagro en ese tiempo es el mismo Dios de hoy en día, es el mismo Dios que nos puede guardar, el que puede hacer milagros con nosotros. Yo sé que muchos de nosotros, por no decir todos, estoy seguro que es así, hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Hemos visto aunque sea un milagro en nuestra vida y aún así dudamos. Permitimos que la duda entre en nuestros corazones. Dice que después de esto, Elías empezó a huir, ¿cierto? Empezó a caminar. Y caminó hasta que llegó a un sitio donde dice la palabra que se hizo debajo de un árbol. Se hizo allí, se sentó deprimido, golpeado por la situación. Después de ver todo lo que había pasado, se hizo allí y le decía: Señor, mira lo que ha pasado, quieren matarme, quítame la vida. Mira, ¿tú crees que de pronto el Señor le pudo haber respondido o haber contestado, no, Elías, mira, eso no lo hizo un hijo de Dios, un hombre de Dios no habla así? Pero mira, fíjate muy bien la respuesta del Señor después de esto. Dice que él se durmió, luego un ángel del Señor lo despertó. A lo que despertó, el ángel del Señor le dijo que comiera. Había puesto cuando miró en su cabecera, había puesto un pan horneado en piedras calientes con un jarro con agua. Él comió y se volvió a dormir. Después dice la palabra que vuelve el ángel y le despierta, le dice: come, porque tienes un camino largo y si no comes no vas a poder con este camino. Él comió, bebió y empezó el camino. Mira, este alimento le duró 40 días y 40 noches. Con ese alimento caminó todo este tiempo hasta que llega al monte Joreb. Si buscamos Joreb en el hebreo antiguo, significa desierto, desolación. ¿Cuántas veces aún viendo el Señor vuelve y hace un milagro, volvemos y caemos en ese Joreb? Llegamos a ese punto donde está el desierto, donde vienen las circunstancias, tal vez la enfermedad, las situaciones con nuestra familia, trabajo, diversas situaciones que pueden llegar y golpearnos. Pero mira, en ese momento es cuando tú ves que no hay salida, está el Señor una vez más teniendo paciencia con nosotros, dándonos de su gracia. Dice en Primera Reyes 19, 11 y 12, el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Mira, esta parte es muy especial, porque así como a Abraham, así como a Moisés, el Señor se le manifiesta. Y es que a veces nosotros, cuando menos esperamos, está el Señor.
dándonos su mano, sacándonos de allí, diciéndonos, mira, aquí estoy. Y nos cuenta la Biblia que en ese momento Elías se tapó su rostro, me imagino yo que tuvo que haber sentido tal vez temor, intentó adorarle al Señor. Y ahí el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Mira, dice en el verso 13, dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su mano, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? En la nueva traducción internacional, dice, él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Mira, a mí esta parte me parece súper dulce del Señor, tan dulce de Él. Hablarle a Elías, decide, mira, aquí estoy yo. Con su presencia, créeme que cambió todo el panorama, de pasar de la angustia a pasar a sentirse respaldado por el Señor. Luego de allí el Señor le dio instrucciones a Elías y ahí estuvo la respuesta. A veces nosotros sentimos que hay silencio, le oramos, le clamamos al Señor y sentimos silencio. Déjame decirte que a veces ese silencio significa que Dios está orando, no es que te esté ignorando. El Señor no te ignora. Cuando tú le clamas, Él te escucha, pero tienes que dar tiempo. Con el Señor las cosas no son así inmediatas. Le clamo y Señor, veo ya tu milagro. Hay cosas que debemos esperar que ocurran, pero al tiempo del Señor. Y debemos esperar que Él nos hable, que nos direccione. A veces no esperamos este tiempo. Dice Mateo 26, 36, 37. Dice que Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. En el verso 38 dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Dice en el 38, les dijo, mi alma está en el 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Dice la palabra que él fue, oró y regresó. Encontró a los discípulos durmiendo. A los discípulos, a las personas que estaban detrás de él todo el tiempo, con los que él compartía todos los días, las personas tal vez que unas de las personas que más amaba, las personas que le respaldaban, y encontrarlos durmiendo. Yo creo que el Señor en ese momento pensaba o esperaba de que ellos se postraran ahí de rodillas a orar, porque él sabía lo que venía, pero no lo hicieron. Y dice que él volvió, fue, oró y regresó y nuevamente los encuentra dormidos. Mira, ¿cuántas veces el Señor ha demandado que tú vayas y ores, pero llegamos por el trabajo y decimos, no, es que el trabajo no me da tiempo? Llegamos, nos acostamos, no oramos. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado, nos ha demandado que busquemos de su presencia, que oremos y decimos, no, es que por tal cosa, tengo tantas cosas que hacer? Mira, hoy te digo, no le echemos la culpa al trabajo, no le echemos la culpa a las situaciones, no le echemos la culpa a ninguna circunstancia. Si no estamos orando, no es por las circunstancias. El problema está en nosotros, porque no estamos viendo de que necesitamos del Señor, que nuestra dependencia es del Señor, que nuestra alma pide del Señor, y dejamos este tiempo en el que deberíamos orar para buscar otras cosas, muchas veces hasta para ver una película en Netflix. Preferimos gastar nuestro tiempo en cosas que realmente no nos edifican y dejamos de buscar la voz del Señor, dejamos de buscar su palabra, su dirección. A veces preferimos el consejo de una persona, de un amigo, de otra persona muy diferente al Señor. Como en otras ocasiones, esperamos mirar a ver qué nos depara, qué nos tiene el camino, y decimos, bueno, ponemos en las manos del Señor. Pero realmente
Estamos descartándole nuestras circunstancias a Él. No estamos diciendo, mira Señor, tengo esta circunstancia, invítame a hacer, háblame y espera la respuesta, sino que actuamos en nuestras fuerzas, no esperamos su dirección. Mira, mi amigo, mi amiga, muchas veces le hemos dicho al Señor, tal vez con lágrimas en los ojos, Señor, háblame, Señor, direccióname, dame guía en este problema, dime qué hacer en esta situación, utilízame. En otros momentos les hemos dicho, Espíritu Santo, déjame escuchar tu voz. Dios, permíteme experimentar a tu Espíritu Santo y escucharlo. Y sabes, pensamos que hay silencio y que el Señor no nos está escuchando. Pensamos que nos ignora. Déjame decirte que no es así. El Señor nos habla constantemente. Trata de utilizarlo. Pero ¿qué sucede? No estamos dispuestos a escuchar su voz. Queremos que nos utilice sin pagar un precio, sin ir de rodillas primero y buscar su presencia y decirle, Señor, utilízame, dime aquí estoy, utilízame, háblame. No buscamos conocerlo. Es necesario que conozcamos a nuestro papá. Estoy seguro que si yo te pregunto de tu papá, de tu mamá, hermano, tú me vas a decir qué le gusta, qué no le gusta, me vas a decir cosas personales de ellos. El Señor busca que tú le conozcas como su Padre, de la misma manera, que le busques, que empieces a conocerlo. Él te conoce a ti, pero es necesario que tú le conozcas, que le gusta, que ama, ¿sí? Como que le disgusta también. Es necesario esto. Mira, Génesis 32, 24 al 29. Es una historia en la que está Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac. Está este hombre, se acuesta a dormir. Y dice que en medio de la noche llega un hombre a este lugar y empieza a luchar con él. Empieza a pelear con él. Mira, él empieza a golpearlo, empiezan a pelear, a luchar. Y llega un momento en el que él se da cuenta que este hombre no es un hombre cualquiera. Él se da cuenta que es la presencia del Señor. En algunas traducciones dicen que el ángel del Señor. Algunos estudiosos de la palabra, teólogos, dicen que pudiera ser el mismo Jesús. Allí está la presencia del Señor. Y él comprendió que si no se aferraba a la presencia del Señor, no iba a obtener un milagro. ¿Qué hace él? Aferrarse. Dice que el hombre empezó a decirle que lo soltara, hasta que llegó un momento y que toca su cadera, lo hiere en su cadera, se la disloca, le dice, suéltame. Dice, no te suelto hasta que me bendigas. Empieza a preguntarle su nombre, no le dice, ¿qué pasa? A veces nosotros tenemos nuestro milagro, las cosas por lo que hemos clamado, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, como dice el dicho, pero no lo vemos porque no perseveramos, porque no nos aferramos a ese Dios vivo que nos ha dado todo, a ese Dios vivo que está cada mañana detrás de nosotros, dándonos de su gracia cuando nosotros buscamos huirle, cuando el Señor nos está hablando y nosotros miramos para otro lado, estamos enfocados en cosas muy distintas a su voz. Hoy te invito a que busques de su voz, que busques su presencia. Te invito a que pagues ese precio. Mira, después de eso, dice en el verso 30, Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo, conservo la vida. Mira, es necesario que nosotros busquemos nuestro Peniel, que nosotros busquemos ese lugar donde ver el rostro de Dios. Muchas veces cuando yo empecé a buscar del Señor después de las circunstancias, me metí a un cuarto que había en mi habitación, allá, a orar. Al principio, no te voy a decir, no, una vez empecé a escuchar la voz del Señor, bajaban los ángeles y me empezaban a hablar. Sabes que no fue de tanto tiempo, no fue algo tan rápido, fue de perseverar, de buscar la presencia del Señor insistentemente. Tuve que pasar tiempos en los que
no sabía qué decir, no sabía qué hablar. En algún momento le dije: Señor, dime qué puedo decir, qué puedo hablar, enséñame a orar, enséñame a conocer tu presencia, enséñame a tener esa intimidad contigo que tú necesitas que tenga contigo. Ayúdame a conocerte, a verte como un amigo. Es necesario que aprendamos a conocer al Señor, que queremos buscar su presencia como un amigo. No sé si Dios te ha hablado hoy, yo sé que sí. Quiero que, si el Señor te ha hablado el día de hoy, quiero que te coloques de pie. Quiero que levantes tus manos, que no te distraigas en nada y cierres tus ojos por unos minutos. Dile: Señor, enséñame a conocerte. Órale, háblale. Es tu papá, es tu creador, es el que te dio la vida, el que te consiente cada mañana, el que cada situación que has tenido dura y has llorado, Él ha estado ahí. Él ha visto tus lágrimas. Muchas veces ha secado esas lágrimas, aunque no lo veas, pero su presencia estaba ahí. Dile: Señor, permíteme conocer tu presencia, permíteme pasar tiempo contigo, enséñame cómo pasar tiempo contigo, cómo conocerte, cómo conocer tu lenguaje. El Señor quiere que tú aprendas a conocer su lenguaje, que empieces a conocer su voz. El Señor quiere que tú tengas intimidad con Él. Dile: Señor, quiero más de tu presencia, quiero más de ti, enséñame a conocerte. Habla con Él, habla con Él. Espíritu Santo, hoy te pido, Señor, que seas colocando en el corazón de cada una de estas personas, en el corazón, Señor, ese deseo de buscar de ti, ese deseo del querer como el hacer, Señor, que no solamente la búsqueda de ti se limite a un domingo, Señor. Espíritu Santo, llena cada corazón, Señor, conforta cada corazón, muéstrale a cada persona tu presencia, muéstrale a cada persona tu carácter. Mira, cuando Jesús en un momento se apartó de los discípulos y los discípulos quedaron en esa barca, allí en las aguas, el Señor se apartó porque Él necesitaba preparación. Si tú recuerdas la historia, el Señor se les acercó caminando por las aguas. Él se les manifestó a los discípulos. Él les mostró su verdadera identidad. Él les mostró su identidad, su carácter. Estaba mostrándolo allí. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, tuvo que postrarse de rodillas, tuvo que hacerlo en la presencia del Dios vivo, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? Si el Hijo de Dios reconocía total dependencia del Padre, ¿qué te cuesta hacerlo? ¿Por qué te cuesta depender del Señor? Cuando el Señor quiere darte todo, quiere darte con su mano, Él quiere restaurarte. Mira, hoy el Señor te dice: pasas más tiempo con un celular. Si tan solo me amaras a mí, así como amas a ese celular. Si tan solo quisieras pasar el tiempo conmigo que pasas con ese celular, el tiempo que pasas frente a una pantalla, frente a un televisor. A veces vemos la importancia en cosas que son efímeras. Hoy el Señor te dice: yo no soy efímero, yo soy tu Dios. Yo soy el que te sacó de la oscuridad, el que vio tus lágrimas cuando estabas allí llorando y decías: no puedo más. Yo soy tu Dios, quien te ama. Y el Señor quiere abrazarte, quiere que tú sientas su presencia. Así como Elías pudo sentir su presencia, así como Moisés sintió su presencia. Mira, no es algo imposible, es algo de disposición de corazón, es algo que va a
partir de que tú sientas la necesidad que tiene tu alma por la presencia del Señor. Háblale, dile: Señor, habla mi corazón, déjame ver tu presencia, enséñame a orar. Santo Espíritu de Dios, llena este lugar, dale convicción a cada corazón, sana cada corazón. El Señor me muestra una mujer acá y hoy te dice: tienes que perdonar, tienes que perdonar, tienes que soltar eso que te causó herida, esa herida que hizo ese hombre, esa herida que te lastimó. Deja la presencia del Señor y descárgale eso. Descárgale toda tu carga, esas heridas. Olvidar no es la solución. La solución viene de manos de tu Padre. Él sana tus heridas. Señor, llena con tu presencia, Padre. Sana estos corazones, Señor, lastimados, Señor. Esos corazones que en algún momento se sintieron menospreciados, pisoteados. Señor, sana el corazón de aquella mujer, Señor, que sintió que estaba sola, Padre. Cuando sintió que su esposo se alejó, su familia le dio la espalda. Háblale, Señor, y toca su corazón, llénala de tu gracia. Padre Santo, toca cada corazón. Si tú sientes que necesitas más del Señor, si tú sientes ese deseo de su presencia, sientes que quieres que Él transforme tu vida, que toque tu corazón, si sientes que necesitas más de Él, te pido que pases un segundo acá adelante. Quiero orar por ti. Mira, el Señor hoy quiere hacer algo especial aquí.